pero no para venir a la casa del Señor. Ahí no me tengo que hacer las ganas. Ahí yo tengo que, mi corazón sabe dónde tiene que estar. Ganas hay que hacerse para, no sé, hacer un trámite en la mañana temprano, hacer una fila, pero para la presencia del Señor, donde la mesa está servida, yo no tengo que pensarla mucho. Yo sé dónde me conviene estar, ¿alguien más lo sabe? Correcto. Es bueno estar en la presencia de Dios. ¿Cuánto Dios necesita de nosotros para que Él haga un milagro? De hecho, dice la mujer, la historia de la mujer del flujo de sangre, que gastó todo lo que tenía. Imagínense con cuánto hubiese quedado ella si lo primero que hubiera pensado era tocar el manto. Hubiera sido sana y con plata. ¿Alguien me entendió? Pero decidió poner a Jesús al último y gastó todo lo que tenía. Entonces fue sana y quizás tuvo que con sanidad volver a trabajar. Pero Dios quiere sanarte de primera. Pero Dios no quiere que Él sea una opción en tu vida. Él debe ser el primero o ninguno. Yo le pregunté a mi hijo, ¿qué número de abrazos soy yo? El 4. No me abraces, yo quiero ser el 1. Yo soy tu papá. O sea, quiero que entienda que no desprecio su abrazo, pero qué lindo que el hijo abrace al papá 1, ¿no? Como primer abrazo. O sea, correr, y Dios lo que está esperando es que le abraces de 1. Que no lo pongas 3º o 4 después de tu médico, después de tu odontólogo, después de tu financista, después de quien sea, que lo pongas 1. Cuando tú lo pones 1, Él te pone 1. Amén. Hoy día tengo una predicación para ti. Y es que el pueblo de Israel siempre fue el preferido del Señor. Doy gracias a Dios. Hubo mucho tiempo que no me gustaba mi nombre. Porque todos se llamaban José, Pedro, Israel. Y era como raro en ese tiempo. Ahora sigue siendo raro, pero más común. Y Israel era el pueblo escogido de Dios. Lo sigue siendo. Hay que bendecir a Israel, ¿no? La Biblia lo dice. Pero Israel era el único o uno de los pocos pueblos que no tenían templo para Dios, sino que tenían altares, y lo más que construían era tabernáculo. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de tiempo el pueblo de Israel fue nómade. Entonces no podían estabilizarse. Entonces, cada vez que, y quiero que se entienda bien esto, porque esto, yo soy lo menos religioso que hay, pero ¿alguien me permite un folclorismo religioso? Esta palabra primeramente es para mí. Es un folclore religioso, pero tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque Israel constantemente estaba pecando en contra de Dios. Y cada vez que pecaban, ellos volvían y construían un altar por ese pecado que habían construido, o sea, que habían cometido en contra de Dios, e intentaban el perdón de Dios, sacrificando algún bichito, sacrificando algún animalito. Pecado que había, hagamos un altar. Resulta que el daño estaba hecho, y como Dios es un Dios de perdón, Dios les perdonaba. Bajaba fuego del cielo, consumía el holocausto. ¿Y qué quedaba en el corazón del hombre? Una cicatriz, como recordatorio de lo que Dios había hecho. ¿Alguien me está escuchando? Una cicatriz para recordarme qué es lo que había pasado. Pero nunca impidió esa cicatriz volver a pecar. Y volvían a pecar de nuevo. ¿Y qué hacían después? Otro altar. Entonces seguíamos pecando y otro altar. Pero mientras tanto, el altar no era un lugar de recurrencia, sino que en un altar se construía y se seguía avanzando. Pecaba de nuevo, otro altar, y seguía avanzando. Y llegó un momento en el que Dios se aburrió de eso. Se aburrió de altares. Se aburrió de los perdonazos. Se aburrió del pecado recurrente. Ya no quiso más
ese tipo de conducta de sus hijos. Y hace un pacto con David. Y le dice, ¿acaso? Esto queda en 2 Samuel capítulo 7 por si acaso. Dice, ¿quién puede construir un templo para mí? Todos los demás dioses tienen templo. Yo quiero hacer un pacto contigo. Pero desde tu linaje va a salir alguien que construya el templo. La pregunta es, ¿por qué David no podía construir el templo? Porque David era un asesino. Había pasado demasiada sangre por las manos de David. David no podía construir un lugar santo teniendo sus manos sucias. Pero Jehová insistía en construir un templo para él. Tenía todas las dimensiones, todo preparado. Dice, ve y di. Ahora, David tenía algo exclusivo. Él tenía un profeta para sí solo. Natán el profeta. Amén. Hey yo. Pon el 3. Dice, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Si Dios te puede hablar en la casa, ¿por qué te pide que te congregues? ¿Alguien me está escuchando? Alguien que me diga, predícale Moreno, predica. Alguien diga, dale Moreno, predica. Si Dios te puede hablar en tu casa, ¿por qué te pide venir a su casa? Si Dios está en todas partes, ¿por qué te pide venir a la casa de Dios? ¿Sabes por qué? Porque tu casa es una trinchera de combate y la casa del Señor se llama casa de oración. Nadie ha venido a pelear hasta hoy día al Reset. ¿Cuántas peleas hay en tu casa? ¿Por qué? Porque se vive de altar en altar y no hay templo. Por eso esta predicación se llama siguiente nivel. Hay que subir de nivel. Y hay que pasar de un estado a otro. Me alegro, y lo he dicho muchas veces. Qué alegría que Dios te haya ocupado en el 75, en el 84. ¿Será que Dios no te quiere ocupar hoy día? ¿Será que Dios no puede hacer descender su presencia sobre tu vida y cambiar todo ese linaje de pecado y transformarte en nueva criatura y junto con eso un misionero, una misionera? Un predicador de santidad. Una mujer llena del Espíritu Santo, un hombre lleno de la presencia de Dios. Pero para eso tienes que dejar de vivir de perdonazo en perdonazo y establecer templo para Jehová. Porque abusamos de la gracia. Abusamos de su perdón. Abusamos de que como somos cristianos me tienen que perdonar y si me hacen algo yo perdono. Claro que me tomo mi tiempo, ¿no? Pero es necesario siguiente nivel. Lo que viene después de esto. Ya sé quién es Dios. Ya sé qué es lo que Él hace. Pero necesito establecer mi vida como un templo para el Señor, donde Él reciba mi ofrenda constante y no esa ofrenda intermitente cada vez que me equivoco. Señor, perdóname. Y Dios así como, aquí vamos de nuevo. Here we go again. Aquí vamos de nuevo. Ok, te reseteo, pero no lo vuelvas a hacer. Sí, Señor. 2 semanas después, Señor, perdóname. En algún momento me voy a cansar, pero de acuerdo. Reseteado y empezamos de nuevo. 2 semanas después, llega un punto en el cual el Señor ya no quiere más altares. Ya no quiere más intermitencia. Él quiere establecer su gloria en un lugar. Pastor, ¿y qué pasa con el tabernáculo? Claro, el tabernáculo se armaba porque el tabernáculo era una suerte de tienda grande y cada vez que el pueblo tenía que avanzar se desarmaba. Así como nuestra vida, cada vez que Dios nos habla un domingo y se desarma el lunes. Me encanta esa reacción. Porque alguien que me diga, pastor, me viene con cuentos. Eso no es así. Porque no es el lunes, es el martes que se me destruye todo.
Y Dios te reconstruye el miércoles con la predicación de la pastora, de la Macarena, ¿quién predica este miércoles? Handerich. ¿Alguien va a venir? Yo vengo. Dios me va a hablar a través de Handerich. Jacqueline. Dios me va a hablar a través de... Pero Dios no quiere que viva de miércoles, de domingo. Él quiere que viva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Dos cosas que yo no puedo alcanzar si no establezco mi vida en el templo del Señor. Yo no puedo alcanzar. ¿Cómo alcanzo victoria? Si lo único que siento es fracaso. ¿Cómo? ¿Cómo alcanzo triunfo si me siento un perdedor? Lo único que puede causar que yo sienta gloria, triunfo, victoria, es aquel que por esencia tiene esos tres elementos como parte de su ADN. Mientras más cerca de Dios, más lejos de mi identidad, debo pasar de un nivel a otro. Y dejar de ser conocido como un fluctuante. Dejar de ser conocido como alguien que no es fiable. Y empezar a ser conocido como nueva criatura. Luego en 2 de Crónicas capítulo 2 dice, aquí ya habla Salomón. David no pudo construir el diseño, sino que de hecho Jehová le dijo, o sea, de tu linaje va a salir. Amén. Y ese linaje era Salomón. En 2 de Crónicas Salomón se encuentra hablando con un rey llamado Hiram y le dice, o sea, yo sé que tú le diste madera a mi papá, pero yo quiero hoy día construir templo al Señor. Dice, he aquí, verso 4, 2 de Crónicas capítulo 2, verso 4. He aquí, yo tengo, ¿la tenemos ahí? Yo tengo, no, yo necesito, yo no sé, me mandaron, sino que es una obligación. Yo tengo que edificar mi casa sobre la roca. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien puede ocupar los dos hemisferios? Mientras lee, ¿me escucha? Amén. Yo necesito, yo tengo que cambiar mi forma de conducirme. Tengo que dejar de ser como soy porque no está bendiciendo a nadie. Yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él y para la colocación continua de los panes de la proposición y para holocaustos a mañana y tarde en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, la cual ha perpetuado en Israel. Ahora esto me encanta. Mira lo que dice ahora. ¿Alguien lo quiere leer conmigo? ¿Alguien quiere apropiarse esa palabra para sí? Léalo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. No me sirve una cancioncita para Dios. No me sirve una levantadita de manos. Mi adoración tiene que ser al nivel del Dios que yo sirvo. Mi pasión por Él debe ser según el tamaño que yo sirvo al Dios que yo tengo. Por lo tanto, si yo voy a edificar una canción para Dios, esa canción debe derrotar a todas las otras canciones que son dedicadas al mundo. Si voy a cantar paz, ¿le gustó la canción? Paz. Si voy a cantar, debe ganarle paz a la gata bajo la lluvia. No, aquí no me están entendiendo porque cantamos desgarradamente canciones que no son para nuestro Señor. Pero cuando llega el momento de elevar altar a Jehová y construir un templo, debo entender el tamaño del Dios que yo sirvo. Tamaño del Dios que yo sirvo es el Dios que puede levantar un muerto. Dios te puede sanar mientras tú construyes un templo, mientras le adoras.
La casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque mi Dios se cansó de los altares chiquititos. ¿Vas a venir o no? Se cansó. Dios se cansó, queridos. Dios se cansó de pedirnos altares. Dios quiere un templo donde Él sepa que puede estar tranquilo. ¿Alguien estaría a gusto viviendo en un lugar donde sabe que te lo van a pedir al día siguiente? Y cambias todas tus cosas, tu cama, tu closet, tu televisión, instalas todo y ya una vez que tú reposas, después de instalar todo eso, que alguien se ha cambiado de casa. Cambiarse de casa es del diablo, hermano. Y armas todo, y de repente así como ya, ok, te echas en la cama y te llaman, sí, tiene 24 horas para salir de ahí. Alguien estaría conforme. Y de repente Dios dice, ok, Ángelo, ¿tú me dijiste que ese era mi lugar? Sí, Señor. Ok. Y Dios empieza a ordenar. Y Dios se posiciona como el centro, se va a sentar en el trono. Y tú le dices, Señor, pero es que el trabajo, Señor, pero es que mi familia, Señor, que la plata, Señor, es que mi salud, Señor, es que mis estudios, Señor, dice, hoy recién instalado ya me tengo que ir. Dios ya no quiere altares. Los altares se quedaban en el camino como una señal que alguien estuvo ahí. Pero Dios no quedaba en el altar. Escucha esto. Pero en el templo Él moraba. En el altar se consumía el holocausto. Si tú vienes a darle gracias, hoy día dale gracias al Señor. Ese es un altar y Dios va a consumir tu holocausto. Pero el altar se construye cuando tú sales de aquí y pretendes volver de nuevo para honrar su nombre, habiéndote dado victoria lunes, martes y el miércoles. Vienes a darle gracias al Señor, porque Dios no quiere un pueblo nómade nuevamente. ¿Por qué? Porque Dios decidió darle una tierra a Israel. ¿Alguien me está entendiendo? Porque no pasó en vano todas tus vivencias, querido. Ya hubiese querido tener yo la edad cuando te hicieron daño para defenderte. Pero en vez de eso, Dios creó solamente Reset para que te traten bien. Y discúlpalo poco. Pero Dios quiere hacerte notar que el que te falló nunca fue Él. No es Él el que tiene que no tener casa. Él no tiene que conformarse con migajas. Él tiene que saber que puede derramar su gloria donde no lo van a volver a echar. Porque el que no te falló fue Él. El que te falló fue el hombre. Él merece que pasemos de nivel y empecemos a glorificar su nombre, no como yo quiero, si es que las cosas funcionan. Porque Dios no es la Virgen de las 40 horas. ¿Cuál es la otra? ¿Cuánto? San Expedito, los Vázquez. Correcto, los tenemos acá, gracias al Señor. Que no tenemos que ir para allá, ellos vinieron para acá. De rodillas se vienen de allá de... Queridos, Dios ya no quiere que alguien pague mandas. Porque hacer un altar es pagar una manda. Señor, si tú me cumples, yo te prometo. Eso no es así. Porque aunque no me cumplas, Señor, yo te tengo que servir. Aunque no me sanes, yo debo seguirte. Aunque no pase lo que te pedí, yo necesito construir templo a Jehová. Porque no es Él el que se tiene que adaptar a mí. Soy yo el que debo ponerme en mi lugar. Por lo tanto, Israel era nómade. Dios le da una tierra. Porfiados, lo que iba a ser 40 horas se terminó siendo 40 años. ¿Por qué? Sencillamente por lo mismo, porque estaban tan habituados a hacer su voluntad. Es como esos hijos caprichosos que le preguntan a la mamá: mamá, ¿puedo ir? No. Y va el papá: papá, ¿puedo ir? Sí. Ok. Queridos, Israel vivió como si el desierto fuera fértil.
¿Entendieron? No me entendieron, ¿no? Israel caminó por el desierto como si el desierto fuera fértil. No les faltó absolutamente nada. Alguien diga, a mí tampoco. Entonces, ¿por qué no hacemos altar a Jehová? O sea, perdón, templo. Y nos acostumbramos al altar. Y nos olvidamos que el altar va dentro del templo. Yo y mi casa, ese es tu altar. Y lo traes a la casa del Señor. Imagina, caminaban en la noche, columna de fuego, no solamente iluminados, sino sin frío. ¿Alguien ha entendido? ¿Alguien ha pensado el frío que hace en Medio Oriente en la noche? No, porque hubiera sido suficiente con una luz. No, y era de fuego, porque tenían que estar temperados. Porque si Dios te va a bendecir, lo va a hacer completo. Y en el día, el sol sofocante del desierto, columna de nube. Tranquilos. No tenemos que comer maná del cielo. Ay, que no me gusta. Me sale la saf que tengo dentro. Es que no me gusta. ¿Y usted qué come? Fideos con salchicha. Reprendiendo la diabetes tipo 2. No, es que, ¿qué es esto? De hecho, el término maná significa ¿qué es esto? Y no era una pregunta, era un cuestionamiento. ¿Qué es esto? No era una pregunta, no era como, oye, ¿qué es esto? No, era, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de reset? Escucha, ¿qué es eso de las tablitas? ¿Qué es eso de la pantalla y la música esta que no? Querido, mi competencia directa como iglesia no son otras iglesias, son las discotecas. Que ellos se robaron una generación y yo tengo que rescatarla. Por eso, si usted quiere ir a su casa, remolinear, regar la ropa y hacerse más vil por causa de Jehová, hágalo. Está bien, hágalo mientras su esposa lo mira así como... Hágalo si usted quiere remolinear en su casa. Acá no cantamos esa canción porque yo tengo que ganarme a la generación que esa misma iglesia los dejó fuera. Pastor, ¿y por qué no cantamos esto? Porque nos interesa la palabra del Señor. Por eso hacemos lo que hacemos. Porque yo decidí hacerle un templo al Señor. No un altar, un templo, y que Él more constantemente ahí. Hay un testimonio. ¿Podéis pasar? ¿Sí? ¿Pasa? No me lo pidió por si acá. Y no sabe qué le voy a preguntar. ¿Es esta tu carta? Ah, no. El miércoles, Victoria estaba enferma. Tenía su espaldita, se le notaba que tenía mucha flema y tenía que llevarla al kine para que empezara a botar las flemas. Y vinimos al día miércoles, se oró por todos los hermanos que estaban enfermos. Victoria al otro día como si nada, no tenía flema, nada. Llamé al médico y le dije que no era necesario llevarla porque ya estaba súper bien. Eso pasa cuando se construye templo. Eso pasa cuando alguien cree de que Dios puede establecer su presencia en un lugar. Dale un aplauso mientras tu hermana vuelve a su lugar. Ahí, no, y no solamente eso, empezó a caminar. ¿Alguien conoce a Ayrton? Él está trabajando y está conectado hoy día y me dice, pastor, el día miércoles, el día que puede venir. Él no viene el domingo porque trabaja y el miércoles no se lo pierde. Y viene, alguien diga amén a eso. Alguien diga yo tampoco. Voy a empezar a venir. Amén. Y me dice, pastor, yo quiero decirle algo. Yo dije, ¿qué pasó? Porque hay personas que me mandan mensajes y me cuentan la mitad de la historia nomás. Me dice, pastor, necesito su consejo. Y me preparo para lo peor y me dicen, pastor, ¿por quién votamos? Digo, pero mándame el mensaje completo que yo me estreso. Me preocupo. Dice, pastor, yo quiero hablar con usted. Yo, o sea, está el pastor, la pastora acá, mis pastores.
pastor que con lo que tú hables, si tú le dices, pastor, tengo que hablar con usted, ese pastor se imagina lo peor. Así que trata de dar la información completa. Porque automáticamente uno piensa, ya se va a ir de la iglesia. ¡Automático! Es como nos salta el automático del... Automático. Y me dice, pastor, yo quiero decirle algo. Sí, ese día que usted predicó, no sé cómo, pero sentía el Espíritu Santo mientras usted predicaba. Y dije, está interesante, me gustaría que el miércoles le voy a pedir que él lo diga con sus palabras. Porque no debería, pues, si es una cámara nomás, ¿no? No debería pasar. Ya tiene sentido que de repente así como yo hable y por esa cámara y pase por un cable. ¿Cómo es la cuestión? No sé, pero ¿cómo pasa una imagen por un cable? ¿Alguien lo entiende? Por un cable a un computador, del computador no hay señal en ningún lado, ningún cable, y llega a otro extremo y Dios toca el corazón de alguien. Lo otro que puede ser es que hayamos construido templo al Señor y Dios está haciendo maravillas. La pregunta es, ¿todos estaremos construyendo templo al Señor o solo es el esfuerzo de algunos que hace que otros reciban por consecuencia la bendición? Porque la pega de construir un templo en este momento de la historia no le corresponde al pastor, porque ya pasó esa era donde había un ungido y todos corriendo atrás del ungido. Nadie podía tocar el ungido. Alguien que no sabe ni Benigín se vestía de blanco y con seguridad y nadie lo podía tocar. Y justo le tocó a un pastor que no le pide nada que él no haga. Que si yo le pido, ¿sabe que hay que pintar la iglesia? Pintamos la iglesia. Un pastor siervo. Entonces yo pido ayuda. ¿Sabe que me ayuda con esto? Me ayuda. Pido ayuda, ¿por qué? Porque no soy el ungido, somos el pueblo del Señor. Y cuando uno entiende eso, ¿será que todos están construyendo templo o vive de altar en altar? Porque el altar es personal. Entonces tú te dedicas de tú y tu familia, tú y tu sangre, tú y tu apellido, mientras este servidor, esa belleza, oran por todos. Porque en el momento en que Dios nos mandó a Villa Alemana, de Limache, nuestra comodidad, a venir a sentirnos cómodos acá, porque Dios no nos va a llevar de un estado bueno a uno malo, ¿no? Nos saca de Limache y nos trae acá y cómodamente disfrutamos el viaje, pero cuando pasamos de allá a acá, automáticamente ya perdimos nuestros apellidos. Por eso te amamos, porque si fuera por eso, cada uno siempre defiende a los suyos. Hasta que tú pierdes tu apellido. Y comienza a ver a tu hermano como superior a ti. Comienza a ver a tu hermano como tu familia. Comienza a dejar de tener esta postura de no, si yo sé. Te reprendo. No se haga. No, si ya sé. No, si lo saben todo. Resulta que yo no sé tanto. Y lo poco que sé lo creo mucho. Yo necesito saber que Dios es real. A mí no me venden cuentos. Alguien que diga a mí tampoco. Entonces, ¿por qué no has construido templo para el Señor? Y vivimos de episodio en episodio. Ya, la próxima tarea es que Dios me bendiga en tal cosa. Dios no tiene ninguna obligación de bendecir a sus hijos. Enviando a Jesús en la cruz fue suficiente. No debiésemos esperar nada más ni necesitar nada más. El sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente para vivir abundantemente. Pero a Dios le place bendecir a sus hijos. La pregunta es, ¿qué necesitamos para construir templo? ¿Alguien quiere saber? 3 cosas esenciales. Primero, permanencia. Mira lo que dice Juan capítulo 15, versos 7 al 10. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vos. Alguien vaya contando los permanece, ¿ok? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Quédate ahí, vuélvete atrás. Os será hecho. ¿Alguien quiere esa promesa? ¿Cuál es la condición? No un altarcito, ¿no?
donde decimos, Señor, te pido, por favor. No, sino que es una gratitud constante. El templo no es para pedir, el templo es para dar. Es Dios el que bendice, pero en el templo no se le va a pedir nada a Dios. Vamos al 8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Amén, Dios te bendiga. A lo mejor puede ser eso una pega en el camión. Que lleves mucho fruto. Y seis así, mis discípulos. 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Qué dice ahí? ¿Cuántos van? Vamos con el 10. Si guardaréis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor. Y así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús es tan redundante, me carga cuando repite las cosas. Hiciste tu cama, hiciste tu cama, hiciste tu cama, hiciste tu cama. Ordena tu casa, ordena tu casa, ordena. Señor, si ya me lo dijiste del 83, cuando te conocí, que tenía que ordenar mi casa, y estamos en 2023 y ya me lo dice de nuevo. Sí, pero es que te ha pasado todo este tiempo y no has ordenado tu casa. ¿Cuántas veces dijo permanecer? 5 veces. Si no fuera importante para Jesús, ¿tú crees que no lo repetiría tantas veces? De cierto digo. No es suficiente. Entonces, de cierto. O sea, ponme mucha atención de lo que te estoy diciendo. La clave está en permanecer. Mira, lo que separa a los fuertes de los débiles, lo que separa de los bendecidos de los gentiles es la permanencia. Para servir a Dios hay que estar. No basta con saber. No, si yo sé que Dios es real, tienes que estar. No es suficiente, querido, saber que Dios hace milagro. Tienes que estar donde está Jesús para que recibas el milagro. ¿Alguien lo entiende, no? Necesitas estar donde Jesús. ¿Quién es el milagroso? A ver, ¿dónde está la cara? Claro. Milagroso. Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. No soy yo. No es usted el milagroso. Entonces me conviene estar donde Jesús está, porque de pasadita me puede hacer el milagro. ¿Qué necesita Dios para? ¿Qué necesita Jesús? ¿Qué necesita para hacer el milagro? Ni siquiera necesita mirarme. Me basta con tocar su manto. Permiso, distinguida. ¿Usted cómo lo hace? Usted está una bendecida, radiante, mi hermana hermosa. You are beautiful. Pero de repente así como Jesús va caminando y esta mujer se arrastra como puede. Permiso, Victoria. Se arrastra como puede y dices, yo no tengo nada más, me gasté toda la plata, y de repente toca y Jesús dice, alguien me tocó. Escucha esto, porque esto es pareciera chistoso, pero no es tan chistoso. Tomé mucho café, parece, Pareciera que es chistoso, pero no, porque le dicen, ¿cómo decís eso si todos te están tocando? ¿No? Pero no lo dijeron así como pregunta, era una burla. Así como, lo que preguntáis. Voy a la iglesia. ¿Y a qué vais? ¿No ¿Alguien me está entendiendo? Voy a la iglesia. ¿Y de nuevo? ¿Y para qué? Si no hay ningún cambio. Alguien se va a reír cuando tú busques tu milagro. Alguien te va a cuestionar. Alguien te va a poner en duda tu convicción. Pero lo que separa a los fuertes de los débiles no es la fuerza, es la permanencia. Es la determinación de decir, aquí me conviene estar. No es suficiente con saber que Dios hace el milagro. Debo estar. Salomón era el rey. Sabio como él solo. Como el Solomón. Sabio. Y resulta que cuando él
comienza a recibir la indicación de Dios por medio de David, que construía el templo, él podría haber delegado, ¿no? Mandado. No, él hizo la gestión. Porque yo quiero que tú estés bendecido. Pero yo no soy tú. Yo oro por ti. Y créeme esto, mi esposa es testigo y los que me aman y están cerquita míos también. Yo siempre oro, bendícelos antes que a mí. Yo no tengo duda de que Dios me va a bendecir, pero quiero que lo haga contigo primero. Pero yo no soy tú. Yo no puedo construir tu parte del templo. Yo estoy construyendo la mía. ¿Tú piensas que Salomón era torpe? Era el más sabio de todos. Entonces digo, tú vas a construir esa puerta. ¿Estamos? ¿Cuál puerta? ¿Cuál puerta vas a construir? Perfecto. Tú vas a construir esa pared. ¿Qué pared? ¿Y él? La puerta. Y usted va a construir esa parte del techo. ¿Ready? ¿Qué parte del techo? ¿Y tú? ¿Y tú? Y empezó a construir. ¿Usted piensa que Salomón construyó solo el templo? Y a diferencia de su padre, que censó al pueblo y murió muchísima gente, Salomón censó al pueblo para saber con cuántos contaba para construir. Yo todavía estoy contando con quién puedo contar para la visión que Dios puso en Reset. Yo todavía estoy contando y haciendo el listado. Porque mientras tú asumes que yo no sé qué estoy haciendo, porque no hago lo que a ti a lo mejor pensaste que tenía que hacer, yo estoy tomando apunte. Y digo, con este cuento, con este potencialmente, si se pone las pilas, es imparable. Pero lo voy a poner ahí con un puntito. Por si acaso. Si despierta, se dice despierta, ¿no? Despiértate tú que duermes. Y empiezo a hacer el listado. Porque hay quienes asisten y quienes construyen. Están los estables, los que permanecen, y están los que se mueven como hoja por el viento. Es que mi trabajo, querido, tú piensas que yo no tengo conflictos en la vida. ¿Tú piensas que yo duermo aquí? Y que lo único que como es Biblia. ¿Cómo? O sea, yo tengo mis conflictos. A mí también me mandan a llamar el apoderado en el colegio. O sea, no como yo alumno, sino yo apoderado. La otra vez mi hijito me dijo, papá, te van a llamar a Zafito, el dulce cantor de... Y me dice, y yo digo, ¿qué pasó, hijo? Lo que pasa es que la profesora me pidió que estuviera adelante. A mí no me gusta estar adelante. Y yo lo sé porque cuando él ha predicado acá adelante, se ha preparado 2 semanas, 3 semanas para hacer algo de 10 minutos. ¿Sí? Entonces le digo, ya, por lo menos, sí. Yo voy a hablar con la profesora, si ella me llama, hablamos, ningún problema. Pero él confesó. Antes de que se enterara por otro lado. Entonces yo digo, este puede ser torpe, pero yo cuento con este porque fue sincero. No me enteré después que estaba mal. Me lo dijo a mí. ¿Qué necesito yo para contar contigo? No es que estés bien siempre. Yo no necesito que no te equivoques nunca. Yo necesito que a pesar de eso, tú decidas establecer reino y templo para el Señor. ¿Qué es el templo? El templo es un recordatorio constante de que Dios quiere a la familia de la fe unida. No me entendió, pero te lo voy a explicar. Porque Dios te puede hablar en la casa, ¿cierto? ¿Cierto? Ahora, quiero ser franco contigo. No es suficiente un pancito de vida a la hora del almuerzo. Es bueno, sí, se puede. Pero si lee el capítulo completo, ¿cuánto Dios te puede hablar? Si te habla con un pancito, imagínate con el banquete completo. Te prometo que no sale en el bosquejo. Yo lo que quiero decirte es que el templo es un recordatorio constante de que si Él es Padre, Él quiere ver a su familia aquí.
Ahora, no somos ese tipo de iglesia que te cuestiona cuando no vienes. Pero no esperes que estemos felices cuando pudiendo venir, no vienes. Porque hay veces que no puedes venir, ¿no? Pastores, que tengo una actividad el día de la mamá. Pero tú pescaste a tu mamá todo el resto del año. No va a ser eso que, mamá, te traje todo esto para ti, una torta y todo, y después la mamá termina lavando la loza de las cosas que le trajiste. Alaba lo que él vive. Sí, claro, si el día de la mamá celébraselo entero, ¿no? Pero todo el año y todo el tiempo. Por eso la diferencia entre el altar y el templo es que el altar era como estas festividades, como Navidad, que se acuerda toda la gente del viejo pascuero y después de Jesús. Su altarcito, ¿no? El día de la mamá, el día del papá, el cumpleaños, ahí, un altarcito. Pero la gloria de Dios es permanente en el templo. Y aquel que vive en el templo, aquel que se convierte en el templo, queridos, fluye la presencia de Dios ahí. Entonces cualquier cosa que venga no te derriba. ¿Por qué? Porque permaneces sobre la roca. Y de aquí no me mueven. Pastor, lo que pasa es que han habido muchos avistamientos de ovnis. Y puede ser que sean los ángeles y no sé. ¿A mí qué carajo me importa? Perdón la palabra. Perdón. ¿Qué me importa a mí? Si Jesús fue el que salvó mi vida de la depresión, no fue un ovni. Fue Jesús, fue el Espíritu Santo el que tocó mi vida. Es que Dios no existe. Lo que pasa es que el Big Bang. Y ¿tú crees que Dios no tuvo un plan para crear todo? Si Jesús me salvó, ¿alguien más? Ahora, Jesús, alguien que levante la mano si Jesús te salvó. Ahora, mantén tu mano levantada si Jesús te va a sanar. No la bajes. Ese es tu templo. Ese es tu templo. Mira qué ganas tiene tu cuerpo de bajar la mano. Mira que si la bajas es un altar, ¿no? Porque hacemos lo que la carne quiere. Si hacemos lo que la carne quiere, es un altar solamente. Pero si yo me permanezco en la promesa, permanezco en lo que yo le dije, no fue Dios que me demandó nada. Dios no me pidió nada. Fui yo, Señor, heme aquí. Y yo no fui el que cumplí. Pero hoy día retomo mi promesa. Y permanezco en tu palabra. Permanezco en la sencillez. Porque Dios, escucha, no bajes tu mano. Dios no te llamó por lo que sabes ahora. Dios te llamó cuando no sabías nada. Dios me llamó cuando nadie apostaba por mí. Alguien diga a mí también. Y ahora que sabemos algo, nos creemos más que suficiente. No, queridos. Dios te llamó para que vuelvas a sacarte el calzado de tus pies y caminar a pie pelado. Porque la planta de tus pies tiene que tocarte donde tú naciste, del polvo. Yo permanezco en su voluntad, en su presencia. Y si Él quiere hacer conmigo lo que quiera, hágalo, Señor. ¿Qué ganas tiene mi cuerpo de bajar la mano? Pero no se haga mi voluntad. Alguien que termine la frase. No se haga mi voluntad. Pastor, es que me duele tanto. No se haga. ¿Cuánto más le dolió a Jesús en esa cruz? No se haga mi voluntad sino la tuya. Pastores que me traicionaron. Mira, más traición sufrió Jesús de un amigo. Y Él decidió permanecer con nosotros. Entonces, si alguien quiere ¿por qué bajaste la mano? ¿No quieres hacer el templo? Levanta tu mano. Yo quiero que Dios te bendiga. A menos que no sepas que Dios te está hablando hoy día. Qué ganas tiene mi cuerpo de bajar la mano, qué ganas, pero si es que yo hago eso voy a recibir el mismo resultado de siempre, porque cada vez que hago mi voluntad termina con dolor mi corazón. Cada vez que hago mi voluntad termina alejándose mi corazón de Jesús. Pero hoy día yo decido permanecer como Jesús permanece en mí. Decido permanecer dentro de la presencia de Dios, dentro de la voluntad de Dios. No es el dinero, no es el trabajo, no es mi familia, es Jesús el que me hace despertar cada día. Porque el dinero me hace sentir poco. Mi trabajo me hace sentir que solo valgo si voy.
Mi familia a veces me trata como que no existo. Y Jesús le place levantarme todos los días. Yo no soy un número más para Jesús. Yo no soy un número más para Jesús. Yo soy un hijo de Dios. Escucha esto. Escucha. Desde este segundo en adelante, si tú quieres bajar tu mano, bájala. Si quieres hacer templo en el lugar donde estás, haz lo que tu corazón te dicte para el Señor. Voy recién en el punto 1 de la predicación, podría terminar ahora, ¿no? Cada vez que hacemos nuestra voluntad, termina Dios mirándonos de lejos. ¿Por qué? Porque Dios al humilde se le acerca, al altivo. Pero pastor, querido, voy a terminar aquí la predicación. Ponte de pie. Dios va a hacer algo contigo ahora mismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dios quiere aceptar la construcción del templo que tú le vas a hacer. Pero alguien tiene que derramar su corazón hoy día. Pero Dios no quiere ladrillos del pasado para que construyas tu futuro. A Dios no le sirve. Dios quiere ladrillos nuevos. Es decir, antes de construir, limpia tu fe. Limpia.